La siembra de la caña flecha, fibra vegetal que utilizan los indígenas zenúes para elaborar sus artesanías, arte milenario que tiene como máxima insignia nacional el sombrero fino volteado. El municipio de Tuchín se encuentra ubicado geográficamente al norte del departamento de Córdoba, en Colombia. En las coordenadas latitud norte 9 grados 8 minutos y 57 segundos y latitud oeste 57 grados 30 minutos y 44 segundos, con relación al meridiano de Greenwich. Esta posición astronómica trae como consecuencia su ubicación en la zona tórrida intertropical de bajas latitudes, y en vez de tener 4 estaciones solo tiene un periodo de lluvia y otro de sequía, mientras que su longitud propicia participar de la misma hora para toda Colombia. El municipio de Tuchín tiene los siguientes límites: por el norte con el departamento de Sucre, por el oriente con el municipio de San Andrés de Sotavento, por el sur municipio de San Andrés de Sotavento, por el occidente con el municipio de Chimá, Arroyo de Mapurense al medio. Su extensión total es de 32 kilómetros cuadrados. La extensión del área urbana es de 8 kilómetros cuadrados. Su área rural es de 25 kilómetros. Su altitud de la cabecera municipal es de 5 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media es de 37 grados centígrados y la distancia de referencia desde Montería es de 127 kilómetros. El municipio de Tuchín cuenta con una población proyectada de 33.653 habitantes según el dato DANE. Este nuevo ente territorial pertenece al resguardo indígena Zenú Córdoba Sucre, con la mayor parte de población indígena. La actividad de la siembra de la caña flecha ha sido una actividad ancestral que ha dado a los aborígenes zenúes el sustento y sobre todo la identidad cultural, ya que de esta planta vegetal se extrae la materia prima para fabricar los diversos artículos artesanales que gozan de gran reconocimiento tanto en el contexto departamental, regional, nacional e internacional, teniendo como máximo expositor al sombrero fino volteado, a tal mérito que actualmente fue declarado como el nuevo símbolo de nuestra nación ante el mundo. Pero a pesar de estos méritos, en la actualidad el cultivo de la caña flecha presenta grandes dificultades debido a la falta de tecnificación en las tierras, de los factores climáticos y económicos de la región, aspectos que de una u otra manera determinan la producción y precios de la materia prima, lo que conlleva a desmejorar aún más la actividad económica de los aborígenes zenú. La siembra. La caña flecha, planta gramínea vegetal cuyo nombre científico es Guinearium sagittatum, es de donde los artesanos indígenas zenúes del municipio de Tuchín obtienen la materia prima para la elaboración de sus artículos. Con gran orgullo, esta cultura milenaria tiene como máxima insignia, el símbolo de todos los colombianos, el sombrero fino volteado. En el resguardo indígena Zenú existen 4 tipos de planta de caña flecha, que son la martinera, la criolla, la costera y la palma de seda, cada una de ellas con cualidades únicas para los diversos tipos de fibras que se quieran obtener. El cultivo de la caña flecha se realiza de manera artesanal. En el resguardo no existen tecnificación de cultivos de caña flecha, aún siguen siendo cultivos tradicionales sin reguío tecnológico, condición que está contribuyendo a la escasez de cultivo y al alza de precios de la materia prima. En el resguardo indígena existen aproximadamente 1.350 hectáreas de tierras comunitarias propicias para este tipo de cultivos, pero a pesar de ello no se cuenta con el apoyo institucional para el desarrollo de cultivo de la caña flecha. Según datos oficiales, existen en el municipio de Tuchín 180 hectáreas de cultivo establecidos de caña flecha. Para la técnica de la siembra de la caña flecha hay que tener en cuenta las siguientes condiciones: la ubicación y clasificación del terreno. Para la implementación de cultivo se identifica el terreno, el cual debe cumplir con las siguientes condiciones: que la tierra sea arcillosa, preferiblemente que esté ubicado a orillas de cuencas hidrográficas como arroyos y vegas, y que sea un terreno húmedo. El siguiente paso es el desmonte, es decir, acondicionamiento del terreno. Estas actividades se realizan en varios periodos durante el año, especialmente en el mes de agosto. Esta técnica tradicional ha sido manual. Una vez adecuado el terreno para la siembra, se realiza el cultivo en el mes propicio, exactamente en el mes de octubre, ya que es un mes de constante precipitación de aguas, garantizando que el cultivo se desarrolle adecuadamente. La siembra se realiza introduciendo en el terreno adecuado 2 tallos de la planta de caña flecha, cuyas medidas están entre los 60 centímetros de largo y a una distancia entre ellos, y tallos de 3 metros de distancia, y se le abona con compost. Después de 6 meses de cultivo de caña flecha, las plantas se encontrarán en capacidad de producir
producir hojas adecuadas para la primera recolección. Para la obtención de la fibra de la caña flecha, se cortan 4 hojas bien seleccionadas de la planta. Después de 15 días nuevamente se pueden recolectar 4 hojas más de la misma planta, y así sucesivamente hasta que termina la vida útil de la planta de caña flecha. Después de un año, la planta de la caña flecha florece, apareciendo en la parte superior una espiga indicando que la planta ya cumplió su ciclo de vida. Actividades complementarias. La limpia del cultivo de la caña flecha. La limpia consiste en quitar todas las plantas parásitas que están alrededor de las plantas cultivadas, ya que crecen plantas que se enredan en el cultivo, perjudicando el buen desarrollo de la caña flecha. Con la limpia también se aprovecha en quitar una planta de caña flecha que no produce hojas. Se le conoce o se le apoda con el nombre de planta macho. Esta crece de forma delgada, no produce fibra y daña o perjudica el crecimiento de las demás plantas potenciales. Al cabo de un tiempo, las plantas potenciales se van reproduciendo, brotando del terreno y alrededor de las plantas nuevos tallos. La limpia también se realiza debido a que el cultivo atrae a diversos insectos y reptiles como serpientes que ponen en riesgo el cultivo y la vida del cultivador. Debido a esto, estas personas se convierten en expertos de esta importante actividad de limpia. Recolección de la materia prima de la caña flecha. Para esta actividad, el recolector debe realizar, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, una observación de las plantas que se seleccionarán para el respectivo corte de hojas y la obtención de la materia prima, ya que todas las hojas no son óptimas y por salud de la planta se recomienda dejar mínimo con 4 hojas. Un recolector experimentado sabe que en las 2 estaciones del año, verano y invierno, el número de hojas por mata varía. En el verano una planta puede brotar hasta 15 hojas y en el invierno hasta más de 25 hojas. Un buen recolector de la materia prima debe conocer todos estos aspectos de la planta de la caña flecha. El desbarite de la caña flecha. La actividad del desbarite consiste en sacar del centro de la hoja la vena, la cual se encuentra a lo largo de la hoja. Las medidas de la vena dependen de los factores climáticos y pueden ir desde 90 centímetros hasta 1 metro con 20 centímetros de largo. Este proceso del desbarite debe hacerse en las horas de la mañana o en las horas de la tarde, ya que el sol influye en este proceso. Es por eso que esta actividad de desbarite debe realizarla una persona experta, conocedora de los pasos de este proceso. Estas personas que realizan esta actividad son profesionales en este campo. El raspado de la caña flecha. Una vez obtenida la vena de la hoja de la caña flecha, el experto se encarga de ubicarse adecuadamente en un ambiente seleccionado por él y con las herramientas necesarias. Por lo general, realizan esta actividad al aire libre. Para esta actividad, el experto acondiciona una de sus piernas, previamente protegidas con una prenda de vestir, preferiblemente un pantalón largo, en la cual coloca una base de cuero sujetada en la pierna. Para el raspado también se utiliza un cuchillo especial, una piedra para molar que solo se encuentra en el resguardo indígena. El experto empieza a raspar varias veces la vena hasta obtener completamente la fibra. Esta actividad de raspado se realiza en horas de la mañana o en horas de la tarde, porque el sol hace aumentar la temperatura afectando el proceso, ya que la fibra en un ambiente caluroso se pone muy tiesa y se quiebra con gran facilidad. El ripiado de la caña flecha. Esta actividad en un gran porcentaje es desarrollada por la población femenina, para lo cual también se utilizan herramientas como cuchillos con puntas acondicionadas de acuerdo a los tipos de fibras que quieran obtener para los diferentes tipos de trenzados. El ripiado tiene los siguientes procesos. Se escoge la fibra más suave para obtener los ripiados más finos. Los ripiados consisten en cintas anchas y delgadas. Las cintas anchas se utilizan para las trenzas y tejidos de poca finura, y las cintas supremamente delgadas se utilizan para los trenzados y tejidos finos. Es así que en el mercado se encuentran productos de diferentes tipos de textura que condicionan el precio del mismo. El tinturado de las fibras de la caña flecha. Esta actividad es realizada exclusivamente por artesanas indígenas. El tinturado tiene varias técnicas de acuerdo al color que se quiera obtener. Para el color negro se requiere de una porción de barro. Este se obtiene de lugares especiales dentro del resguardo. Con este barro se prepara una mezcla, la cual se le agrega plantas tintorias propias del resguardo, como son dividivi, la vija y otras sustancias naturales del conocimiento exclusivo ancestral de las artesanas indígenas, y se almacena en un recipiente donde se refuerzan sus propiedades tintorias. Seguidamente a esta mezcla se le introduce la cantidad de fibras que se quieran tinturar de color negro. La fibra se deja en esta mezcla durante 2 días. Posteriormente las
fibras se sacan de la mezcla de barro, se ponen a hervir en agua durante 1 hora y se vuelven a introducir a la mezcla del barro durante 2 días más. Cumplido este proceso, las fibras se retiran de la mezcla, se lavan y se ponen a secar al aire. Para obtener el color natural de la fibra, el cual es el color beige, se utiliza un recipiente con agua natural o procesada. Se le agregan porciones de caña agria, que es una planta nativa del resguardo, durante 2 días y 2 noches. Luego de este tiempo se saca al sol y este ayudará a dar el tono natural del color beige. Estos dos colores mencionados anteriormente, el negro y el beige, son los colores tradicionales ancestrales de la cultura zenú. Ha mantenido de generación en generación en su arte milenario. El trenzado de las fibras de la caña flecha. El artesano indígena zenú realiza el trenzado con sus dedos, entrecruzando cierto número de fibras delgadas de la caña flecha. La trenza que se realiza con estas fibras es plana y su textura y calidad varía del tipo de fibra y del número de fibras trenzadas. A mayor número de pares trenzados, más fina es la trenza, pues más denso y flexible será el tejido. Las trenzas se clasifican según el producto que se vaya a elaborar. Entre estas tenemos trenzas con 7 pares de fibras y trenzas con 11 pares de fibras. Estos dos tipos de trenzas son fáciles de elaborar, se conocen como trenzas ribetes y son las trenzas con las que los niños y niñas indígenas entre las edades de 7 y 11 años inician el aprendizaje de este arte. Estos dos tipos de trenzas se utilizan para elaborar sombreros, bolsos, tapetes, billeteras y variedades de artículos que se encuentran en el mercado artesanal. Seguimos con los tipos de trenzas más elaboradas y más finas. Entre ellas encontramos la trenza ilquinciano. Su nombre se debe que para su elaboración se requieren de 15 pares de fibras. Algunas de estas trenzas llevan plasmadas pintas o figuras que representan el conocimiento de los indígenas zenúes. Estas trenzas son utilizadas para elaborar sombreros finos. Trenza de 17 pares de fibras. Para su elaboración se requieren 17 pares de fibras. Algunas de estas trenzas también llevan plasmadas pintas o figuras que representan el conocimiento de indígenas zenúes. Trenza de 19 pares de fibras. Para su elaboración se requieren 19 pares de la fibra de caña flecha y algunas de estas trenzas también llevan plasmadas pintas o figuras que representan el conocimiento de indígenas zenúes. Este tipo de trenzado es uno de los más complicados de elaborar. Se requieren más de 15 días para obtener los metros de trenzas necesarios para fabricar un sombrero. Con esta trenza se elabora el sombrero 19, uno de los más finos y costosos del mercado. Trenza de 21 pares. Para su elaboración se requieren de 21 pares de fibras de caña flecha. Algunas de estas trenzas también llevan plasmadas pintas y figuras que representan el conocimiento de los indígenas zenúes. Este tipo de trenza es uno de los más complicados de elaborar. Se requieren aproximadamente 15 días para obtener los metros de trenzas necesarios para fabricar un sombrero 21, uno de los más finos y costosos del mercado. Trenza de 23 pares de fibras. Para su elaboración se requieren 23 pares de fibras de caña flecha. Algunas de estas trenzas también llevan plasmadas pintas o figuras que representan el conocimiento de los indígenas zenú. Este tipo de trenza es uno de los más complicados de elaborar, ya que se requieren más de 30 días para la obtención de trenzas necesarias para fabricar un sombrero. El sombrero 23 es realizado con esta trenza de 23 pares de fibras. Es uno de los más finos y uno de los más costosos en el mercado. Trenza de 27 pares de fibras. Para su elaboración se requieren 27 pares de fibras de caña flecha. Algunas de estas trenzas también llevan plasmadas pintas y figuras de los indígenas zenú. Este tipo de trenza es uno de los más complicados de elaborar, ya que se requieren también 30 días, al igual que el trenzado de 23 pares. Trenza de 37 pares de fibras. Hasta el momento es uno de los más finos elaborados por los indígenas zenú. Algunas de estas trenzas también llevan plasmadas pintas y figuras al igual que el 27 y el 21. Este tipo de trenzado es el más complicado de elaborar, ya que se requieren 30 días aproximadamente para obtener los metros de trenza necesarios para fabricar el sombrero 37. Es el sombrero más fino en la actualidad que se haya elaborado y el más costoso del mercado. La costura como proceso de elaboración del sombrero vuelteado. Este proceso es realizado por un costurero, artesano indígena, experto en la materia. Este costurero construye el sombrero uniendo las trenzas mediante vueltas. Aparte del sombrero, el costurero también elabora diversos artículos en la fibra de caña flecha, como bolsos, mochilas, billeteras, tapetes, entre otros. Con las diversas trenzas y pintas se elaboran sombreros vuelteados, siendo los más reconocidos el tradicional sabanero y el de vueltas negras y blancas, o beige, el conocido también como sombrero cebra. El costurero es el responsable directo de la calidad del producto, es el que le da el valor agregado. Partes del sombrero vuelteado.
El sombrero volteado consta de 3 partes. La figura de 13 detalles de la horma con que se inicia se trata de una figura geométrica de 8 lados con un solo color. La plantilla. El proceso de costura del sombrero volteado inicia en la plantilla. Esta parte es elaborada a mano. Se deriva de la horma, que es una figura geométrica que tiene 6 a 10 lados de un solo color o combinado. Luego se inicia el proceso de costura de espiral, consiguiendo una vuelta negra y una blanca, una vuelta de peine o pinta de vuelta negra o blanca, y una blanca en la sexta vuelta, que debe ser negra, y se quiebra el tejido para así empezar una encopadura. El ala. Una vez quebrada la última vuelta de la encopadura, se procede a coser el ala, que consta de 10 a 11 vueltas de la siguiente forma: 2 vueltas negras, 2 vueltas blancas, una vuelta negra, una vuelta centro peine o pintada, una vuelta negra, una vuelta blanca, una vuelta de peine o pintada. Se cierra el sombrero con una vuelta de ribete negro en el empatado. El sombrero como el producto final. Después del proceso de costura, el sombrero pasa por un control de calidad, donde personas artesanas expertas avalan y certifican el producto. Pasa el filtro de calidad y puede ser comercializado. En el control de calidad del producto artesanal de la caña flecha se tienen en cuenta los siguientes aspectos: una buena pega de la primera vuelta hasta la última pega. Segundo, un color negro brillante natural. Tercero, un color beige natural. Cuarto, un planchado que le dé flexibilidad al sombrero. Quinto, una excelente costura del sombrero. Sexto, una buena horma de la encopadura. Y séptimo, una buena proporción de las alas del sombrero. La anterior investigación fue realizada por Jesús Alberto Hernández Mendoza, delegado de la Fundación Zenúes Trenzando Futuro. Agradecimientos en especial a Tropenvoz Internacional por su apoyo como facilitador en el acompañamiento en este proceso de investigación del PCI en el municipio de Tuchín, Córdoba. Por la fineza que llevo, nunca a mí me hacen igual. Que siempre viva el sombrero, gran reliquia nacional.